Las Naciones Unidas están liderando un programa que busca comprometer a los jóvenes sobre los temas relacionados con el calentamiento global, sus efectos y cómo combatirlos. El Congreso americano se unió a este programa a través del Club de Ecología y estamos trabajando para poder concientizar a la comunidad sobre el gran problema del calentamiento global. Estamos aquí con el doctor Germán Gómez, biólogo profesor de la Universidad del Cauca y candidato doctor en Ciencia y Biodiversidad. Le vamos a hacer una pequeña entrevista. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Entonces la primera pregunta es, ¿qué es el calentamiento global? Bueno, este es un fenómeno que se tiene noción hace ya relativamente un tiempo largo y consiste en una elevación inusitada de la temperatura ambiente de la Tierra. Entonces, en las diferentes regiones la Tierra tiene una temperatura promedio. Por ejemplo, en ciudades de clima frío en Colombia como Bogotá, por ejemplo, la temperatura promedio está entre los 11 y 12 grados. En Popayán, quizá por datos históricos, está en 16, 17, máximo 20 grados. Pero a nivel mundial se ha observado que la temperatura ha aumentado medio grado o un grado por encima de los registros históricos de hace 100 y 200 años. Entonces, esa pequeña elevación de entre medio y un grado ha hecho que se sientan, pues que básicamente que sintamos toda esa serie de cambios que vemos ahora y que básicamente implican que estamos sintiendo más calor y hay noticias, por ejemplo, de que hay desorden en lo que son los regímenes climáticos. Por ejemplo, las lluvias cambian, ya no es como por mucho tiempo fue que sabía cuándo empezaba el verano y cuándo el invierno, sino que esos regímenes cambian. Entonces a veces cuando esperábamos que fuera verano está lloviendo y cuando esperábamos que hiciera sol llueve, y adicionalmente hace mucho más calor del que estábamos acostumbrados o llueve en más cantidad. Entonces eso trae complicaciones, ¿no? Si calienta más los productos a los que estábamos acostumbrados a cultivar, ya eso no funciona, ya los cultivos entonces tendrían que subir en altitud para poderlos hacer. Y las inundaciones pues que traen muchos problemas, ¿no? Dañan las casas, dañan las vías, hacen que las enfermedades se salgan de su rango, por ejemplo las que son transmitidas por mosquitos. Los mosquitos pueden entonces ya ampliar su rango de distribución. Adicionalmente, bueno, que se nos altere el tiempo, pues implica que todas nuestras actividades que están reguladas por el tiempo, por el verano y el invierno, pues cambien también, ¿no? Entonces, básicamente el calentamiento global es eso, es una elevación de la temperatura, pero es casi imperceptible porque son solo unos décimas de grado o grados enteros, pero que todavía no es tan alto. O sea, pero con solo medio grado, un grado que suba, ya estamos sintiendo las consecuencias. ¿Y tú cómo crees que se puede combatir este problema? Bueno, hay una polémica en cómo es que, o de dónde es que viene el calentamiento global. Y por mucho tiempo hubo la discusión de que no, que eso era un cambio normal que tenía la Tierra, que eran ciclos por los que pasaba la Tierra, en los que había enfriamientos, como en las glaciaciones, y luego calentamientos como en los que estamos ahora, que es una interglaciación. Sin embargo, más recientemente se han tenido datos de que desde que aumentó la densidad o la cantidad de gente en el planeta y que las actividades del hombre empezaron a hacerse más fuertes y a emitir una serie de productos químicos contaminantes con el ambiente o con la atmósfera, entonces allí fue donde empezó a producirse un efecto de cambio grave del clima. Entonces en ello lo que se propone es que haya una serie de actividades humanas controladas, todas aquellas que implican la emisión de cierto tipo de gases, ¿no? Principalmente el CO2, que es el principal gas que produce el efecto de invernadero, que es como, imagínate que esté uno metido en un invernadero para plantas, tapado por un plástico, ¿sí? Entonces el CO2 produce como ese efecto de plástico y de cierre y hace que toda la actividad que uno hacia adentro eleve la temperatura. Entonces, con relación a tu pregunta, entonces lo que se propone principalmente es que a nivel industrial se tomen controles, ¿no? Para regular y bajar de la atmósfera toda esa cantidad de gases que ahora se están emitiendo. ¿Tú qué responsabilidad crees que tienen los países? Pues cada país, dentro de lo que está a su alcance, debe tratar de hacerlo, pero una responsabilidad importante está en los países del primer mundo, porque estos son los países en los que ya está deforestado una gran cantidad de bosques, o sea, casi no hay bosques, y adicionalmente son ellos los que tienen la mayor productividad industrial. Entonces son los que más gases emiten porque también son los que más consumen.
Pero, por ejemplo, países como Colombia también tenemos responsabilidades en el sentido de que tenemos que tratar de conservar la mayor cantidad de cobertura vegetal y también hacer que nuestras industrias tengan unas emisiones metidas dentro de los límites y, por ejemplo, que los automotores estén, digamos, eh, bien sincronizados y todo para que emitan solo la cantidad mínima de gases venenosos y todo esto y también con los residuos que estamos eliminando, ¿no? Con los productos que estamos usando, por ejemplo, el exceso de uso de plásticos, de productos que dañan la capa de ozono, de toda esta serie de cosas. Entonces, cada país, dependiendo de donde esté y de lo que esté influyendo en ese cambio climático, también debe ser su esfuerzo para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, algunos países, por ejemplo, Japón y Estados Unidos no se sometieron o no firmaron el convenio de Kioto, que era el que regulaba qué había que hacer para que esto lo que está pasando ahora no pasara. Pero ellos no se sometieron, solo ahora que ya estamos con el agua al cuello, que las lluvias cambiaron, que todo esto ha pasado, es que ellos ya están más convencidos que los países industrializados sí tienen que hacerlo. O sea, no puede pensar que solo es economía, o sea, en la economía también influye el clima. Si no se toma en cuenta que el ambiente es importante para eso, pues los costos económicos van a ser peores, ¿no? Bueno, eso era todo. Muchas gracias. Bueno.